Hola a todos, soy Lumi y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de la información. En este vídeo vamos a tratar de analizar la garantía de los derechos y libertades en nuestra Constitución. Normalmente cuando estudiamos las garantías de derechos y libertades en el texto constitucional nos resulta algo complicado porque la Constitución alude en este sentido a la ubicación de cada derecho para, una vez determinada la ubicación, señalar cuál es la garantía. Por tanto, en este vídeo vamos a tratar de tener en cuenta, en primer lugar, la ubicación de los derechos y libertades en el texto constitucional y seguidamente pasaremos a analizar cuál es la garantía que le corresponde a cada derecho y a cada libertad según, como decíamos, su ubicación en la Constitución española. Así, en primer lugar, vamos a analizar cuáles son las garantías de los derechos y las libertades en nuestra Constitución. En este sentido, tenemos que señalar que el texto constitucional establece estas garantías, esta protección de los derechos y libertades en el capítulo cuarto del título primero, bajo la rúbrica de las garantías de libertades y derechos fundamentales, concretamente artículos 53 y 54, muy importante. Los artículos 53 y 54 van a establecer cuál es la forma de proteger por parte de la Constitución española los derechos y libertades que la propia Constitución nos reconoce. En este sentido, conviene señalar igualmente que cuando aludimos al artículo 53 y 54 nos podemos referir al mismo diferenciando las garantías constitucionales genéricas y las garantías específicas. Las garantías genéricas son esa protección de los derechos y libertades frente a cualquier actuación de los poderes públicos. Como su nombre indica, es genérica. Cualquier actuación de los poderes públicos deberá respetar los derechos y libertades y, por tanto, en el momento en que cualquier actuación del poder público pueda vulnerar esos derechos y libertades, aplicaremos estas garantías genéricas. Además, debemos señalar que protege a los ciudadanos en su colectividad. Por tanto, garantías genéricas se refieren a esa protección de la colectividad respecto de cualquier actuación de los poderes públicos. Cuestión distinta son las garantías específicas. ¿Por qué? Porque estas garantías lo que van a hacer es proteger derechos y libertades respecto de una actuación concreta del poder público, una actuación específica, como su propio nombre indica, determinada. Además, también se diferencian respecto a las garantías genéricas en que en este sentido se va a proteger no a toda la colectividad, no a todos los ciudadanos, sino a un ciudadano en concreto, en particular respecto de una actuación particular. Esa es la diferencia fundamental entre estos dos tipos de garantías. Además, por su parte, debemos señalar que igualmente entre las garantías, entre la protección de derechos y libertades en la Constitución española, tenemos que mencionar sí o sí al defensor del pueblo. Se trata en este sentido de una figura que lo que va a hacer es defender a los ciudadanos respecto a los derechos y libertades reconocidos en el título primero de la Constitución española. El defensor del pueblo lo que va a hacer es controlar, supervisar a la administración pública, a todos los poderes públicos, para que la actuación de los mismos respete y garantice los derechos y libertades que le reconoce la Constitución española a los ciudadanos en su título primero. Muy importante, como decíamos antes, en el momento de iniciar el vídeo, para analizar y para tener un conocimiento bueno acerca de las garantías que regula la Constitución española, tenemos que tener en cuenta cuál es la ubicación de derechos y libertades en el texto constitucional. Y en este sentido, lo primero que ya hemos nombrado es que el defensor del pueblo va a garantizar derechos y libertades del título primero, todo el título primero. Seguidamente, fundamental, como decíamos, esa ubicación de derechos y libertades para poder comprender mejor cuál es la protección que se le va a aplicar a cada uno de estos. Y en este sentido, lo que tenemos que tener en cuenta fundamental es la siguiente estructura. Vamos a ampliarla para verla más clara. Una vez teniendo en cuenta esta estructura, estudiar las garantías va a ser muy sencillo. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el título primero de la Constitución española aparece bajo la rúbrica de los derechos y deberes fundamentales. Este título se encuentra dividido en diferentes capítulos. Si bien nosotros, para analizar las garantías, el que tenemos que tener en cuenta es el capítulo segundo. ¿Por qué? Porque es en el capítulo segundo donde se reconocen los derechos y libertades que vamos a proteger, que vamos a garantizar. Así que dentro del título primero, el capítulo segundo de los derechos y libertades, artículo 14 a 38, muy importante. Seguidamente, dentro del capítulo segundo, tenemos que tener en cuenta que encontramos en primer lugar el artículo 14. El artículo 14 reconoce el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley. Este es un pórtico, no se encuentra dentro de la sección primera y esto es muy importante tenerlo en cuenta, como decíamos, para analizar las garantías.
tenemos que tener en cuenta que el capítulo segundo del título primero empieza con el artículo 14, no con la sección primera. El artículo 14 se encuentra fuera de esa sección primera. ¿Por qué? Porque la Constitución, antes de reconocer derechos y libertades, lo que va a decir es que todos los españoles somos iguales ante la ley. Todos los españoles vamos a tener los mismos derechos y libertades que posteriormente va a pasar a reconocer y a garantizar esta Constitución española. Así que, título primero, derechos y deberes fundamentales, capítulo primero de los derechos y libertades, artículo 14. Seguidamente del artículo 14 vamos a encontrar la sección primera y la sección segunda. Sección primera, de derechos fundamentales y libertades públicas. En primer lugar, la Constitución lo que va a pasar a reconocer son aquellos derechos fundamentales, los derechos más importantes. Entra directamente de lleno a reconocer los derechos más importantes que se pueden reconocer a los ciudadanos. Estos se encuentran en el artículo 15 a 29 y son el derecho a la vida, integridad física, integridad moral, etc. Son derechos fundamentales. Y seguidamente la sección segunda. Esta recibe el nombre de los derechos y deberes de los ciudadanos, del artículo 30 al 38. Tenemos que señalar que estos derechos van a ser derechos ordinarios, ya no son derechos fundamentales, y es por eso que la Constitución española establece una sección diferente para reconocer los mismos. Una vez tenemos en cuenta esta estructura, hemos puesto exclusivamente las secciones, los capítulos y el título que nos interesa de la Constitución española. Para poder analizar las garantías, vamos a pasar a analizar esas garantías, esa protección a estos derechos y libertades. Así, en primer lugar, vamos a analizar las garantías genéricas, esas que hemos dicho que protegen frente a cualquier actuación de los poderes públicos y que protegen a todos los ciudadanos. Esta la encontramos en el artículo 53.1 de la Constitución y vamos a ampliar el esquema para verlo más claro. En primer lugar, este artículo 53.1, ¿qué va a garantizar? ¿A qué derechos y libertades se refiere? Se refiere a los derechos y libertades del capítulo segundo del título primero de la Constitución española, esto es, del artículo 14 a 38. Todo el capítulo segundo del título primero se encuentra garantizado en el artículo 53.1. Capítulo segundo del título primero, recordamos, comprende artículo 14, sección primera y sección segunda. ¿Cómo va a garantizar la Constitución estos derechos y libertades? Pues bien, el artículo 53.1 dice que este capítulo segundo del título primero, en primer lugar, vincula a todos los poderes públicos. Muy importante, vincula a todos los poderes públicos. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial se verán totalmente vinculados, afectados, deben respetar el contenido garantizado en el capítulo segundo del título primero de la Constitución española. Primer aspecto fundamental. Segundo aspecto fundamental del artículo 53.1 para la garantía de estos derechos y libertades. ¿Qué significa? En primer lugar, que la regulación de su ejercicio solo se podrá hacer mediante ley. Significa que cuando vayamos a regular uno de los derechos o libertades comprendidos en este capítulo segundo del título primero, cuando vaya a desarrollar esa regulación, porque recordemos que la Constitución española en estos artículos lo único que hace, grosso modo, es declarar esos derechos. Dice, los españoles tienen derecho a la vida, los españoles tienen derecho a la libertad de culto, los españoles tienen derecho a la libertad de expresión, etc. Pero no pasa a regular cada uno de esos derechos, cómo se ejercitan, cuáles son sus limitaciones, etc. Entonces, la Constitución lo que nos está diciendo es, cuando pases a desarrollar el régimen jurídico de cada uno de estos derechos, es absolutamente imprescindible que lo hagas a través de una ley que deberá respetar el contenido esencial, esto es, que deberá respetar los requisitos, la esencia, lo principal que ya regula la propia Constitución española. En ese sentido, eso es a lo que se refiere la regulación de su ejercicio solo por ley con respeto al contenido esencial. Seguidamente, respecto a la tutela y el control, simplemente tenemos que tener en cuenta que se podrá acudir al recurso de inconstitucionalidad en los términos del 161.1a, simplemente tenerlo en cuenta. Cuestión fundamental respecto de lo que acabamos de decir en cuanto a que la regulación de estos derechos y libertades se deberá hacer por ley, es una diferenciación respecto de algunos tipos de derechos y libertades. En este sentido, la reserva de ley nos obliga, que es a lo que se refiere esto de que la regulación del ejercicio solo se podrá hacer por ley, eso es lo que denominamos reserva de ley. Como decíamos, esta reserva de ley nos obliga a diferenciar y a distribuir
el capítulo segundo del título primero. Si bien es cierto que todo el capítulo segundo del título primero vincula a los poderes públicos y deberá estar regulado en cuanto a su ejercicio por ley, ¿qué tipo de ley va a regular cada derecho y libertad? En este sentido es lo que decíamos, tenemos que diferenciar dos tipos de derechos y libertades. Así, el capítulo segundo del título primero, ahora sí vamos a tener que dividirlo. Por un lado, vamos a hacer alusión al artículo 14 junto con la sección segunda, artículo 30 al 38. El artículo 14, respecto de la igualdad, junto con la sección segunda, obligatoriamente que el desarrollo de su ejercicio, la regulación de estos derechos y libertades, se haga por ley. Una ley ordinaria será suficiente. Sin embargo, cuando nos encontremos ante algún derecho y libertad de la sección primera, esto es, del artículo 15 al 29, entonces la reserva será de ley orgánica. Amplío para que lo veáis más claro en el esquema. Por tanto, cuando hablamos de reserva de ley, tenemos que diferenciar el artículo 14 y la sección segunda, reserva de ley, pero sección primera, artículo 15 a 29, reserva de ley orgánica. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho con anterioridad, esta sección primera va a regular derechos fundamentales y libertades públicas, son los derechos más importantes, y a ellos se refiere el artículo 81 de la Constitución española cuando regula las leyes orgánicas. Este artículo, recordemos que dice que las leyes orgánicas van a regular el desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas, esto es, de estos derechos, aquellos regulados en la sección primera del capítulo segundo del título primero. Muy importante. Y hasta aquí la primera parte de este vídeo referente a las garantías genéricas. En un segundo vídeo vamos a analizar las garantías específicas, así que no os lo perdáis.